champal kuyantik le kole lop yom chahanobo la tene hachkabe tumeya tumen kuyotik yetel kukananti kob. Yolale kabet kashik le kolel ishiom chahan iknal kuntulsh kan champal uti alkailak wa utianik le champalo. Malop kinshkumal? Malok in kumpal bishianik in kumal tabisa iknalesh kan champal tinwala teche kahak tech tintola teche leish kan champal beihun tul ahkansa tumen kuyilik yetel kukanantik leshiom chaham. Timbisash kumal tialah tinlish kan champalo kuyotish kole lop yom chahano bisham mehen palal yetel kutsaik ma se wal tsak wak abet. Hachbeyo kumpal la tene hachkabet maupatik ubile kumalo tumen hachkabet le yot yolal uyutsisihi le champlo yetel kabet uyot chesihi le champlo yolal uyutskintal uinkili Umeyalish kan champalo kukanantik ato olal. Las parteras proporcionan ayuda a las embarazadas, por ello es importante el trabajo que realizan, puesto que soban a la mujer y la cuidan. Por ello es importante que las mujeres embarazadas acudan con las parteras, para que ellas examinen si se encuentra bien el bebé. Buenos días, comadre. Buenos días, compadre. ¿Cómo está mi comadre? ¿Sí la llevó con la partera que le dije? Acuérdese que le expliqué que las parteras son como doctores, porque cuidan y observan a las embarazadas. Sí la llevé, comadre. De hecho, la partera me dijo que soba a embarazadas, niños, al igual que da medicina tradicional si es necesario. Así es, compadre. Por eso la comadre no debe dejar de frecuentarla, ya que es necesario la sobada para que nazca bien el bebé. Y es importante que a ella la soben después de que nazca el bebé, para que acomoden su cuerpo, puesto que queda sensible. El trabajo de las parteras cuida tu salud.